La evaluación de impacto ambiental, Fiorella, y la consulta previa no deben ser actos simbólicos. Y entonces, eso te hace reflexionar entre el ser y el no ser de los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo deberían ser? Hoy día, en todo Lima se han estado instalando antenas especiales para poder tener una mejor infraestructura en el tema de telecomunicaciones. Y la gente, las personas, la población, mi estimado Peter, estaba asustada porque nadie le había dicho que iban a poner una gran antena entre la madrugada, la mañana y la tarde de hoy. Y probablemente, quizás, Rolando, no sea necesariamente perjudicial, pero sí necesitamos comunicar, participar con la gente para saber qué está pasando en mi vecindario. Como este tema, que puede ser un tema menor, imaginemos el caso de las actividades de hidrocarburos, las actividades mineras, las actividades eléctricas, donde hablamos de infraestructuras mayores, ¿sí? Me remito a la nota de prensa de la página de la Defensoría del Pueblo, donde salió la noticia, que habían ido incluso a inspeccionar, ¿no?, ante la preocupación de la gente. En ese contexto nos preguntamos cómo deberíamos ver el proceso de evaluación de impacto ambiental, así, en líneas generales. Antes de construir las normas, Peter, tenemos que recordar que el derecho es el reflejo de una moral, de una ética, de un pensamiento político, ¿no es cierto?, de una sociedad, y que en base a ello construye las normas y no al revés, ¿sí? El derecho no te inventa la moral, ni la ética, ni tu pensamiento político, sino que es un reflejo, ¿sí? Incluso en las normas se puede observar un contenido filosófico, porque te arroja un paradigma de pensamiento vigente en un momento determinado de la historia de un determinado país. Y viendo eso, queremos encontrarnos con el proceso de evaluación de impacto ambiental en el debe ser, ¿no?, como diría Kelsen, ¿no?, en el debe ser. Entonces, antes de iniciar un estudio de impacto ambiental, antes de iniciar un proyecto, debo tener claro que los proyectos de inversión y en específico la aprobación del estudio de impacto ambiental tendría que pasar por una consulta previa en los casos en que hayan pueblos indígenas afectados, como por ejemplo un lote de hidrocarburos que va a ser explotado y donde hay poblaciones indígenas, como por ejemplo una línea eléctrica, una línea de transmisión eléctrica que transita por territorios indígenas, como por ejemplo una carretera que atraviesa territorios indígenas, como por ejemplo una hidrovía amazónica que atraviesa un río clave para el desarrollo y la vida de poblaciones indígenas. Entonces, tengo que ponerme a pensar, cuando construyo el instrumento de gestión ambiental, que su aprobación va a depender de una consulta previa, ¿sí? Pero si no hubiera pueblos indígenas, imaginemos que no hubiera, estamos en Lima, en el aeropuerto Jorge Chávez, y hay un montón de contaminación sonora, entonces recordaré que tendré que implementar la participación ciudadana, y por eso es que aquí, en el punto número 2, pongo la participación a la población local impactada.
para que no se asuste como hoy día se ha asustado cuando instalaban antenas. O para que no estén protestando porque vas a construir una pista de aterrizaje y no te pusiste de acuerdo con los propietarios que van a ser expropiados. O las personas que van a ser afectadas por la contaminación sonora en la madrugada, o en la noche, o en Navidad, o cuando hay misa, mi estimada Fiorella. La participación ciudadana entonces tiene que ser anterior a la construcción del estudio de impacto ambiental, durante su elaboración y en la ejecución de las medidas que se ordenan como obligatorias en el estudio de impacto ambiental. Y además, hay que agregar, en los mandatos particulares o actualizaciones de instrumentos de gestión ambiental ordenados por la autoridad competente, que en este caso sería OEFA, cuando se refiere a componentes del estudio de impacto ambiental que se incorporan vía órdenes administrativas del OEFA. Vamos a explicar más de OEFA, pero solamente quédense con esa idea, Rubén. ¿Estamos hasta acá claros, Rubén? Entonces, conceptualmente hablando, este es mi escenario. Este es mi escenario para construir el estudio de impacto ambiental. ¿Qué pasa en los supuestos en los que tengo población indígena y también tengo población local, caso de la hidrovía amazónica? Pues implementaré la participación ciudadana desde el momento de la construcción y elaboración del estudio de impacto ambiental, en el momento de su aprobación y en el momento de su implementación. Y la participación ciudadana será para la población indígena y para la población local igual. ¿Cuál es la diferencia que hoy día el APU Jorge Pérez la tenía muy clara? Que la participación ciudadana no da mérito a acuerdos vinculantes el día de hoy. O sea, yo no podría, vía participación ciudadana, obligar a una entidad estatal o a una empresa que está operando en mi propiedad o territorio alguna obligación socioambiental. Eso falta mejorar, eso falta corregir, porque también deberíamos poder hacerlo. Mi estimado Álvaro, ahora sí, Álvaro, el punto aquí es que en el derecho de contratos nos enseña el pactum sunt servanda. ¿Qué significa eso, mi estimada Sharon? Que lo establecido por las partes es ley entre ellas. Que los acuerdos a los que arriban dos personas, dos partes contractuales, son obligatorias para estas dos personas, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿por qué no hacemos respetar también las actas derivadas de participación ciudadana? Si se supone que la filosofía que ronda el instrumento jurídico nace de la buena fe y no debería caer tu palabra en saco roto y no debería dejar de cumplirse, ¿no, Álvaro? Entonces, la construcción hacia normas de participación ciudadana que me lleven a acuerdos vinculantes debería poder hacerse porque tengo el marco jurídico construido a partir del principio de buena fe, ¿cierto? Construido a partir del pactum sunt servanda, que no es un principio contractual, ¿no, Peter? Sino que se aplica también a los tratados. Y en general, podríamos decir que deriva de un principio más grande, que es de la buena fe, y que te lleva a negociar, a convenir de la mejor manera y con el ánimo de cumplir lo que acuerdan. Vamos a seguir avanzando.
en lo conceptual, Bárbara. Para entender las normas que se están modificando todo el tiempo, ¿no, Rubén? Para que no me dé un dolor de cabeza el que todo el tiempo se modifique, tengo que entender la lógica de cómo se construye el paradigma bajo el cual se aprueban los estudios de impacto ambiental. Entonces, si es que hay poblaciones indígenas, haré consulta previa. Si hay que población local, haré participación ciudadana. Si hay que ambos casos, haré participación. Si es que hay ambas poblaciones, tanto indígenas como locales, realizaré ambos procedimientos. ¿Sí? Ambos procedimientos. Por lo general, la consulta previa será después de la participación ciudadana. Pero ambos procedimientos podrían más adelante volver a repetirse según sea el caso. Ya veremos en su momento a lo que me refiero. Por ahora les dejo este punto en reserva. El otro punto que debemos merituar es cuando desarrollo un proyecto de inversión, tengo que saber el costo de oportunidad. ¿Qué es eso, Rubén? Clever, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo que uno está asociado por lo que uno deja de hacer. Clever, le diste el clavo. Estoy diciendo que yo tengo la posibilidad de hacer, Bárbara, este proyecto de inversión eléctrica y voy a invertir en él y voy a dejar de hacer otro proyecto. Lo voy a poner en términos de una noticia actual. PROMPERÚ contrata a Sony para que un artista, ¿no es cierto?, famoso, que le gusta mucho a Charo, Carlos Vives, haga un videoclip donde aparece lo mejor de Lima para que sea turística, y por eso se gastan $500,000 y podría ser otro videoclip y completaríamos el $1,000,000. Como dice por ahí el meme, todo muy bien, pero el asunto es que cuando hacen la entrevista al funcionario público y no le preguntan ¿y cuál fue el costo de oportunidad? O sea, ¿qué pude haber hecho con ese $500,000 para que Lima sea atractiva a los turistas? O sea, ¿qué dejé de hacer? ¿Cuáles eran las otras alternativas de inversión? Tengo ese estudio de factibilidad que me diga que esta es la mejor opción para elegir hacer el videoclip por sobre otras alternativas. No lo ha mostrado. Y ya hipotéticamente todo lo que sigue les podría decir, ¿y qué pasaría si ese $1,000,000 que potencialmente se iba a invertir lo invierto en infraestructura hotelera, lo invierto en mejorar los parques y jardines, lo invierto en ciclovías, lo invierto en educar a la gente para que reciba mejor al turista, lo invierto en escuelas de turismo, lo invierto en que más personas sepan inglés lo básico para que puedan atender al turista? Y ahí se me acabó el dinero. Y esto lo invierto en los próximos 5 años. Eso es el costo de oportunidad versus hacer un videoclip que me va a durar, ¿cuánto, Álvaro? 4 minutos. Y el nivel de recordación de la gente, ¿cuánto será? ¿Y por cuánto tiempo lo recordará? O sea, he desperdiciado para algunos críticos $500,000 en un video de unos minutos, cuando quizás pude haberlo invertido en otros servicios vinculados al turismo. ¿Sí? Y, no, pero es que PROMPERÚ no hace eso. Bueno, ideo un programa donde la bicicleta se inserta al turismo y genera un turismo donde el transporte por bicicleta es la forma como el turista iría conociendo la ciudad. Entonces generaría una infraestructura para que la bicicleta y la actividad turística puedan funcionar
y generaría también establecimientos de hospedaje donde se puede estacionar la bicicleta, donde se puedan reparar la bicicleta, donde se puedan alquilar las bicicletas, o donde venga con el servicio de acá está su cuarto y ahí está su bicicleta. ¿Se imaginan? Para que no gaste en taxi y un poco conozca la ciudad y haga deporte. Toda una visión diferente, un programa donde se auspicien esos dos elementos. ¿Sí? Bueno, no hubiera costado probablemente tanto como el videoclip para hacer el piloto, por lo menos. Pero es solamente una idea. De repente el profesor está equivocado y el videoclip trae miles y millones de turistas y esto que les planteo, ninguno, ¿no? Pero a lo que quería llegar es a que tenemos para poder aprobar un proyecto de inversión, tener clara cuál es el costo de oportunidad. Y eso se hace con un estudio de factibilidad económica y ambiental. O sea, donde va a arrojar cuál es mi rentabilidad social y económica y donde va a arrojar cuál va a ser el impacto al ambiente, y hechas las sumas y restas, el país sale ganando haciendo el proyecto. ¿Sí? Obviamente, mi estimada Bárbara, para hacer tortilla se rompen huevos. Lo que quiero decirte, Peter, es que para poder iniciar un proyecto de inversión necesariamente voy a tener que afectar al ambiente. Es inevitable que para hacer una represa, es inevitable que para hacer un tendido eléctrico, es inevitable que para extraer hidrocarburos o minerales, Rubén, voy a afectar al ambiente, ¿no? Si quieres una rentabilidad económica vas a tener que afectar un poco el ambiente. Pero ¿cuál es ese costo de oportunidad? ¿Qué pude haber hecho alternativamente a ese proyecto que me dé el mismo dinero? Eso tendría que tenerlo clarito. Si ya tengo claro que mi oportunidad es que se invierta en un proyecto minero, en un proyecto hidrocarburífero, en un proyecto eléctrico, en un proyecto turístico, en un proyecto de saneamiento de agua potable, etcétera, etcétera, voy a pasar al nivel que se analiza en el estudio de impacto ambiental, porque lo que yo les estoy diciendo no se ve en el estudio de impacto ambiental, pero se supone que cuando llego a la evaluación de impacto ambiental, alguien ya hizo ese análisis. Y por eso estoy evaluando el estudio de impacto ambiental, porque se supone que alguien en el gobierno ha hecho este análisis de costo de oportunidad. Porque los billones de dólares no sobran en el país. Bueno, hipotéticamente suponiendo que alguien lo haya hecho, me toca desarrollar una valoración económica ambiental de los impactos del proyecto. ¿Sí? Y esa valoración económica ambiental, el momento en el que lo puedo hacer es en la elaboración del estudio de impacto ambiental. Es más, por exigencia del propio reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, tengo que hacer evaluación económica ambiental. En los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental exigen que haga valoración económica ambiental, ¿o no, Rubén? ¿Lo has visto? Ah, no, vamos a revisarlo juntos entonces, Rubén, más adelante. Pero les puedo decir con total seguridad que está en el reglamento, y por eso la ley del CEIA, y por eso es que el Ministerio del Ambiente ha aprobado una guía de valoración económica ambiental y un manual de valoración económica ambiental. Y se supone que el costo, para ponerlo en términos muy sencillos, de destruir determinados servicios ambientales tiene que ser de alguna forma menor, ¿no es cierto?, que los beneficios que les vas a proveer a la sociedad. ¿Se entiende? Se supone que yo voy a degradar el ambiente, Peter, pero que esa degradación va a significar un beneficio a la sociedad, que poco a poco va a empezar a compensar esa degradación, haciendo una compensación ambiental, por ejemplo, o restaurar la naturaleza de alguna forma, para que pueda ser el proyecto rentable socialmente. Hay una rentabilidad económica, que es que el proyecto me dé una utilidad,
pero hay una rentabilidad social que se refiere a que yo no pierda mi patrimonio natural por un sencillo. ¿Se entiende? Entonces, si yo valoro a mi gallito de las rocas, si yo valoro un bosque seco, si yo valoro un pacaya samiria, un manu, un paracas, un poma, ¿no? Un manglares de Tumbes, no voy a dejar que lo destruyan por un proyecto cuyos beneficios económicos en el tiempo van a ser menores que el turismo que me genera estas áreas protegidas en el mismo periodo. Miren, algo tan sencillo como eso, ¿no es cierto? Tendría que yo valorar eso. Y la valoración económica se hace también para tomar y adoptar las decisiones adecuadas en la mitigación, en la compensación, en la evitación de impactos al ambiente negativos. Esto es claro. Esto es algo que cuesta trabajo internalizar entre nuestros funcionarios públicos y nuestros consultores ambientales. ¿Sí? Ahí tenemos un problema de imparcialidad. Si yo te estoy diciendo, mi estimado Rolando, que tú hagas la valoración, a ver si el patrimonio natural cuánto vale para que pueda ejecutarse el proyecto, ¿crees que le estoy dando en las mejores manos a alguien que está interesado en que el proyecto salga sí o sí? Se me va a ocurrir decir, no, el patrimonio natural es más valioso que mi proyecto porque los servicios ambientales que se perderían valen más que lo que valdría extraer mineral, extraer petróleo, desarrollar un proyecto eléctrico, una carretera. ¿Ustedes creen que me dirían o no? Puede, mi estimada Bárbara, que sí, pero Álvaro puede dudar razonablemente o no. Sí, puede razonablemente dudar. He ahí el tema importante. Luego de esto, se supone que apruebo en una decisión de valoración económica ambiental que el proyecto es beneficioso para la sociedad. Hago ese análisis y digo, Rubén, eso está bien, hay que hacerlo, porque los beneficios económicos y sociales son mayores a los perjuicios que voy a generar con el desarrollo del proyecto. Sigo bajando y digo, para poder desarrollar el proyecto, tengo que tener preestablecidos las reglas de juego de cuánto puedo contaminar los recursos naturales. ¿Sí, Peter? Tú lo sabes en minería, ¿no es cierto? Es claro, o sea, no puedo desarrollar un proyecto minero si no tengo estándares de calidad ambiental y límites máximos. No puedo. Sin embargo, en la historia del Perú se han desarrollado proyectos sin contar con los mismos. ¿O no, Peter? Entonces, he ahí el origen de algunos conflictos sociales, he ahí el origen de algunas malas inversiones realizadas por el Estado, porque reparar el ambiente degradado es más costoso de lo que significaron las utilidades o los impuestos pagados y recaudados por el Estado. Eso es lo que quiero evitar con esto. Con la evaluación económica ambiental y con las reglas de juego para saber cuáles son los límites de contaminación en términos sencillos, ¿no, Rubén? Que tengo, entre comillas, derecho a hacer sobre el ambiente, ¿no? Hasta tal punto puedo contaminar y no pasa nada, se autorregenera, o con mis medidas que implemente, se va a restaurar el ambiente a niveles parecidos a los que estaban antes del proyecto. ¿No, Rubén? Esa es la idea, ¿no? Reglas de juego de contaminación ya en estricto en el proyecto que desarrolla. Y solo así podré haber hecho una evaluación ambiental adecuada, conceptualmente hablando. Si me faltan algunos de esos macrocomponentes de análisis, el estudio de impacto ambiental, y vuelvo a las palabras de Alicia Banto, va a ser simbólico. Y vuelvo a las palabras de Alberto Chirif, va a ser aparente. Y vuelvo a las palabras de alguien que me gusta mucho cómo escribe, que es Hannah Arendt,
va a ser un estudio que va a analizar el propósito de la regla de juego para estudios de impacto ambiental. Porque sin esto no voy a garantizar el bien ambiental, no voy a garantizar la salud humana. Todo esto se hace para garantizar fundamentalmente que haya salud en la población y que haya un ambiente idóneo para desarrollar la vida humana y otras formas de vida. Esto es lo que debe reflejar tu normatividad ambiental, por mucho que cambie. Y esto es lo que tenemos hoy día. Esto es lo que tenemos hoy día construyéndose. Tenemos una ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Y en esta ley, todo lo que he indicado está. Salvo Álvaro, ¿qué no está? La consulta previa. No está. No está la consulta previa. En ninguno de estos dispositivos, ni en la ley de evaluación de impacto ambiental ni en su reglamento, está cuando se hace la consulta previa al estudio de impacto ambiental. Entonces tengo un problema en la construcción del estudio de impacto ambiental porque no tomo el elemento consulta previa. ¿Estará bien hecho ese estudio de impacto ambiental? Conceptualmente hablando, no. Éticamente hablando, no. Políticamente hablando, tampoco. Jurídicamente, tampoco, porque el convenio 69 es obligatorio para los funcionarios. Y en última instancia, mi estimado Peter, tendría que hacer un control de convencionalidad que me llevaría a aplicar la consulta previa a una medida administrativa que va a impactar en la vida de los pueblos indígenas. Entonces no hay forma de escaparte, ¿no? Es como Nostroza que dice que el asunto es las palabras inadecuadas, no es ético pero no es ilegal, no. En este caso el asunto está clarito. Por control de convencionalidad podría sacar que esta medida tiene que ser objeto de consulta previa. En la historia de nuestra normatividad que estábamos conversando, un punto en la historia muy importante es la reglamentación de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Por qué, Rubén? Porque hasta la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental no estaba vigente la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental bajo esas reglas de juego y para todos los sectores. Decía que esta norma, esta ley entra en vigencia cuando se apruebe el reglamento. Por lo tanto, si no se aprueba el reglamento, no entraba en 100% vigencia y quedaba toda discreción, Rolando, de los sectores. Toda discusión y a discreción de los sectores. Y eso es mucha libertad, ¿no, Rolando? Cuando se aprueba el reglamento de la ley del CEIA en el 2009, con el decreto supremo 019-2009 MINAM, entramos a otro momento en la exigencia de estudios de impacto ambiental, porque cuento con una serie de reglas de juego que voy a aplicar y sobre todo términos de referencia que buscan ser comunes en la historia de la evaluación de impacto ambiental. Aquí está. Hasta antes de eso tenía el problema de ¿estoy en aquellos proyectos que está obligado a contar con un estudio de impacto ambiental o no? Y tenías que preguntarle a la autoridad y la autoridad te decía sí, no, y te clasificaba y te categorizaba, ¿no es cierto? A partir de ese reglamento te dicen vamos a hacer una lista de proyectos de inversión del sector agricultura, comercio exterior, defensa, turismo, energía y minas, producción, transporte, comunicación, salud, vivienda, construcción y saneamiento, gobiernos regionales y gobiernos locales, a los cuales estas actividades van a tener que exigírseles un EIA. ¿Sí? Y también voy a hacer unos términos de referencia básicos para todos los estudios de impacto ambiental semi-detallados como los estudios de impacto ambiental detallados. Y también voy a consagrar criterios de protección ambiental y ya no solamente decir un criterio de protección ambiental es la salud.
Otro criterio de protección